Obviamente tengo que empezar hoy el comentario quizás refiriéndome a lo que les planteaba ayer en la conversación y en el análisis y volviendo nuevamente a hacer una suerte de llamado y a solicitarles muy comedidamente a los funcionarios del gobierno nacional, empezando por el propio presidente Daniel Noboa, para que por unos minutos salgan de la burbuja en la que viven, que es en el único lugar en el que aparentemente funciona el plan Fénix, en su burbuja o en sus cabezas, y que sepan y que sientan y palpen cuál es la realidad que vive el país y que enfrentan o enfrentamos los ciudadanos de a pie, los que no vamos acompañados ni de extensas y largas caravanas de seguridad, guardaespaldas, militares, en fin, quienes no tenemos obviamente protección ni ningún tipo de garantías de seguridad, y vean lo expuestos que estamos los ciudadanos en este país a la violencia y a la inseguridad. Ayer hacíamos un repaso junto a ustedes de todos los eventos violentos que había experimentado el país desde el viernes anterior, en que trágicamente fue asesinada una de las más altas funcionarias del municipio de Puerto Viejo. Y durante el fin de semana, el país experimentó de la misma manera una serie de consecuencias, de tragedias y de actos violentos relacionados con hechos delincuenciales, muchos de esos, por supuesto, como, empezando por el propio asesinato de la funcionaria del municipio de Puerto Viejo, relacionados con bandas de crimen organizado, ¿no? Que, digamos, tienen uh, mucha información y creería que a ratos incluso más capacidad logística y organizativa que el propio Estado para perpetrar sus fechorías, sus crímenes, para concretar sus objetivos. Parecería que ellos están como más informados, tienen más y mejor trabajo de contrainteligencia, y pues les resulta muy fácil dar golpes como ese, como el atentar contra la vida de la directora de seguridad del municipio de Puerto Viejo. Y del otro lado lo que tenemos es un gobierno y un Estado que en los últimos días, a través de sus ministros, en el caso específico la señora Palencia, se han dedicado a entregar cifras que no se corresponden con la realidad, con los hechos que a diario suceden y ocurren en este país. Han entregado cifras inexactas, cifras falsas. Han entregado cifras falsas y es triste y muy lamentable que sean precisamente las autoridades, como también se los planteaba ayer, quienes se sometan a este tipo de escarnio por mentirle a la gente. Y lo trágico de esto es que, como también les manifestaba ayer, la mentira no gira en torno a simples cifras y números fríos vinculados a la economía. No, estamos hablando de vidas, vidas de seres humanos. Pero daría la impresión de que para el gobierno hablar sobre esto les resulta casi un tema menor, ¿no? Entonces, ayer hablábamos del asesinato de la señora Martínez, funcionaria del municipio de Puerto Viejo, y de una cantidad de hechos violentos que habían sucedido durante sábado y domingo, adicionalmente. Y ayer, jornada del lunes 20 de mayo, resulta que delincuentes atacaron a varias personas que se encontraban en una cancha en Manta. Nuevamente Manta vuelve a ser escenario de una masacre. El hecho violento dejó 4 personas asesinadas y 7 heridas de gravedad. Hubo un ataque armado en el centro de Machala, donde asesinaron a otras 3 personas y 4 resultaron heridas. Entiendo que también hubo un evento similar en Montecristi, Manta y Montecristi, que habían sido escenario de crímenes durante el fin de semana. Nuevamente ayer vuelven a ser lugar de crímenes y hechos de violencia. Hubo un ataque armado en Guayaquil también,
casos de sicariato en la zona de La Joya y otro en Sauces, entiendo, y otro extranjero asesinado en Ibarra. Y bueno, es un cúmulo de noticias, de información que se relacionan precisamente con la violencia y la inseguridad. Y el llamado, como les decía, es nuevamente a las autoridades del gobierno, empezando por el presidente Noboa, para que por unos minutos salgan de su burbuja y vean lo que pasa en el país y lo que sucede en diferentes ciudades y rincones del país, ¿no? Es un llamado, además, absolutamente respetuoso a las autoridades del gobierno, porque en contrapartida y en absoluta y franca contradicción con lo que sucede en el día a día, donde decenas de ecuatorianos son víctimas de la violencia, del crimen, de los sicariatos, de las extorsiones, de los secuestros y demás, tenemos una campaña comunicacional y publicitaria millonaria del país que no se compadece con la realidad que vivimos los ecuatorianos. Y creo que incluso hay que dejar de hablar por un segundo de eso, ¿no? De lo que le cuesta al país la campaña publicitaria del gobierno, que ayer, por cierto, hubo más medios de comunicación que se hicieron eco de la contrastación y la verificación de datos entregados por el presidente a medios internacionales durante su gira en Europa. Y ya no fue solo el tema de los femicidios, ya no fue solo el tema de la seguridad, sino también el tema de la generación de empleo, ¿no? Porque en esta gira el presidente habló de la supuesta generación de 105,000 plazas de empleo. Ya no fueron 25,000, ya no eran 50, ya no eran 65,000, ahora eran 105,000 plazas de empleo que se han generado supuestamente durante los últimos 6 meses de gobierno. Una cifra impresionante. Pero no hay un solo documento, no hay un solo dato oficial, ni del IES, ni del propio Ministerio de Trabajo, que certifique o que avale esa declaración del presidente Noboa. No hay forma de que el presidente Noboa pruebe de que se han creado 105,000 plazas de empleo, ¿no? Entonces, hay un asunto adicional que me parece a mí que hay que empezar también ya como a sacudirnos, como país, como ciudadanos, como audiencias, como electores, por supuesto, y es este asunto relacionado con la normalización de la mentira. No podemos permitir, no podemos dejar que en este país se normalice la mentira, ¿no? Y vemos que todos los días nos están mintiendo. Yo ayer les planteaba 2 temas en los cuales medios que se encargan de hacer fact-checking, verificación, habían desmentido al gobierno. Hoy hay otro asunto adicional, el tema de la generación de empleo, en el cual los propios medios de comunicación han salido a decirle al presidente y a su gobierno que no hay forma de comprobar y que no hay manera de sostener que las cifras que ha entregado el presidente en estas entrevistas de medios internacionales son reales. Entonces creo que, como les decía, hay que empezar a sacudirse también y evitar normalizar este asunto de la mentira, ¿no? Y hacer casi de la mentira ya parte de una política pública de comunicación. Y que además el gobierno, sus funcionarios salen, dicen una cosa y lo que dice el gobierno o el presidente es replicado por cientos de medios de comunicación y es tomado como que si fuera una verdad absoluta, ¿no? Y resulta que no hay forma de sostener las tesis del gobierno relacionadas con la, por ejemplo, reducción del 99% de muertes violentas, totalmente falso. La disminución de 60% de femicidios, ustedes vieron ayer que es absolutamente falso. Y hoy, nuevamente, hablando de la generación de empleo, supuestamente se han creado 105,000 puestos nuevos de empleo
y no hay forma de sostener o de ratificar que la declaración del presidente Noboa en ese sentido es real. Entonces no podemos, insisto una vez más, como país, seguir permitiendo que nos mientan permanentemente. Ya hay que poner un pare también, ¿no? Y que sobre todo sean las autoridades, que además deberían ser las primeras en combatir la proliferación y la divulgación de noticias falsas, quienes exactamente publiquen y den declaraciones con datos que no pueden ser verificados, que no son verificados y que por supuesto no corresponden a la realidad que enfrenta actualmente el país. Esto es bastante triste y muy lamentable, ¿no? Lo que les acabo de manifestar. Y me parece que tiene mucho que ver también con una suerte de informalidad en el manejo de la información y por supuesto todo lo que tiene que ver con respecto de la comunicación. Y ya hemos visto en el pasado también cómo no había coordinación o articulación entre algunos ministerios. Yo recuerdo un episodio, por ejemplo, uno relacionado con este momento que vive el país del conflicto armado interno y la suspensión de clases, ¿no? Se tomaban decisiones de suspender actividades, pero no se coordinaba con el Ministerio de Educación para hacer el anuncio de la suspensión de clases, o de que las escuelas y colegios debían ir a la no presencialidad. En fin, siempre hubo una falta de coordinación en el manejo de la información y la comunicación. Ha habido algunos otros ejemplos, creo que en el tema de los apagones también hubo mucha descoordinación. Se decía que en determinadas zonas, barrios, ciudades se iba a desconectar el fluido eléctrico de tal hora a tal hora y resulta que no. Bueno, en fin. Y ahora estamos viviendo algo muy, muy parecido. Yo les hablaba hace un momento sobre este asunto relacionado al manejo de datos y de cifras que no se corresponden a la realidad. Y ayer, en un nuevo episodio en donde funcionarios o instituciones se contradicen una de la otra, circuló la noticia de que el gobierno iba por decreto a, primero, eliminar, y todo esto pasa porque no se le dice la verdad al país. Nuevamente, vamos con el asunto este de no decirle la verdad y de no salir a encarar y enfrentar temas que pueden ser, sí, bastante polémicos o complicados, pero con la certeza y la seguridad de que lo estamos haciendo, de que lo estamos ejecutando, y como lo estamos haciendo y ejecutando, entonces hay que salir y decirle al país la verdad de lo que estamos haciendo. Entonces, ayer el rumor era que iban a eliminar o a suprimir el Ministerio de la Mujer y de Derechos Humanos. Ese fue el rumor. Después, hay una rueda de prensa en el Salón Azul de Carondelet del viceministro de Gobierno, del doctor Esteban Torres, declaración en la cual el viceministro anunciaba que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos se convertirá en el Ministerio de Política Criminal y Derechos Humanos. Que se convertirá, ya no será Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, sino de Política Criminal y Derechos Humanos. Los medios de comunicación obviamente recogieron la declaración de Esteban Torres y decían que esta decisión gubernamental responde a lo dispuesto por la Ley Orgánica Reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad integral. El proceso de cambio que se espera sea oficializado mediante la publicación de un decreto entre hoy y mañana fue revelado por Torres luego de que se filtrara un borrador del decreto. En sus declaraciones, el viceministro enfatizó que esta modificación no busca relegar la protección de los derechos de las mujeres, sino amplificar el alcance y las facultades de esta cartera de Estado actualmente dirigida por la ministra Ariana Tanca. Se transforma para abarcar justamente lo que aprobó la Asamblea y para cubrir con mayor espectro y darle más facultades a aquel ministerio. No dejará de proteger los derechos de las mujeres, sino que va a tener un rango de operación mucho más integral.
El Ministerio de la Política Criminal y Derechos Humanos mantendrá las competencias actuales del Ministerio de la Mujer y los Derechos Humanos, pero se añadirá el área de política criminal considerada competente para esta nueva entidad. Segundos o minutos después, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos emite un comunicado a través de sus redes sociales con un encabezado diciendo: el gobierno no eliminará el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Ese es el copy del tweet y ese es el título del comunicado. Informamos a la ciudadanía que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos no será eliminado. El gobierno del Nuevo Ecuador, mediante esta cartera de Estado, reitera su compromiso con los derechos humanos y reconoce la trascendencia histórica y social de la lucha que ha dado lugar a la institucionalidad del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. El nombre de esta entidad se mantiene y se adicionará lo relativo a la Rectoría de Política Criminal, por lo que seguirá siendo un organismo que trabaja en la prevención y erradicación de la violencia basada en género. En este sentido, es importante aclarar que a la par este ministerio trabaja en los mecanismos ideales para implementar las disposiciones contempladas en la Ley Orgánica Reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad integral sin afectar las atribuciones y la institucionalidad ya encomendadas a esta entidad. La normativa en cuestión fue aprobada por la Asamblea Nacional el 5 de enero del 2023. Incluye, entre otros asuntos, que la Rectoría de la Política Criminal será ejercida por un ministerio con personalidad jurídica, dotado de autonomía técnica, administrativa, operativa y financiera, y tendrá entre sus atribuciones y competencias la Rectoría de la Política Criminal y Derechos Humanos. Estas disposiciones no tienen origen en la iniciativa del Ejecutivo. Es decir, lo que tenían que haber hecho es crear otra institución, pero como este gobierno, así como los dos últimos anteriores, están todavía con el chip de la reducción del Estado, la reducción del supuesto Estado obeso, la reducción del gasto público y demás, por lo que han optado es por la de fusionar esta nueva institución que la Asamblea el 5 de enero del 2023 dijo que se debe crear para dictar la política pública criminal al actual Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Lo que, en resumen, plantea la Asamblea desde el 5 de enero del 23 es que se debía dar lugar a la creación, adivinen de qué, de un Ministerio de Justicia, algo que ya tuvimos en este país y que brillantemente fue eliminado durante el gobierno de Lenín Moreno. Ustedes recordarán, la última ministra de Justicia que tuvo este país fue la señora Rosana Alvarado, quien formó parte de toda esa estructura de gobierno del presidente Moreno, que sostenía que había que empezar a suprimir y desaparecer determinadas entidades, una de ellas el Ministerio de Justicia. Entonces, a la larga, lo que tenía que haber hecho el gobierno nacional es dar lugar a la creación de una nueva entidad, de un nuevo ministerio, con presupuesto propio, para, entre otras cosas, hacerse cargo de la política criminal, ejercida con una personalidad jurídica, dotado de autonomía técnica, administrativa, operativa y financiera, y tendrá entre sus atribuciones y competencias la Rectoría de la Política Criminal y Derechos Humanos, como dicta lo resuelto por la Asamblea en enero del 2023. ¿Qué hicieron? Pues hicieron lo que les resulta seguramente mucho más fácil a los señores del gobierno del Nuevo Ecuador, que es entregarle una atribución y competencia extra a un ministerio que además tiene un presupuesto bastante reducido y que, digamos, la política de defensa de los derechos de las mujeres y de los derechos humanos para los dos últimos gobiernos, me refiero a los de Lasso y Noboa concretamente porque fue en el gobierno de Lasso donde se creó esta institucionalidad, pues francamente no les ha importado mucho. Ustedes recordarán que hace días atrás yo citaba ayer a propósito de un número que estábamos revisando que correspondía al número de feminicidios o femicidios que se habían registrado en 2023,
mencionaba la entrevista que mantuvimos con Geraldine Guerra hace algunos días. Bueno, con Geraldine también, si ustedes no la vieron, pueden buscar esa entrevista. Hablamos con respecto de la falta de atención y la nula o escasa importancia que los dos últimos gobiernos le han dado a la política de defensa de derechos de las mujeres. Y mucha de esa política y de la ejecución de esa política pasa también, por supuesto, por no tener recursos y por no tener presupuesto adecuado para lo que tienen que hacer. Sin recursos, excepto que seas un mago, ¿no? Para hacer magia y logres plasmar tus proyectos que pueden además ser muy ambiciosos. Yo no dudo que la señora Ariana Antanca tenga muy buenas intenciones con respecto de lo que se podría hacer desde el cargo que ocupa, que es el del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, para justamente defender y trabajar por erradicar la violencia de género, la violencia contra las mujeres, en fin. Buenas intenciones puede tener la señora Tanca, como pueden tener todas las y los funcionarios que formen parte de su equipo, pero esas buenas intenciones que pueden tener los funcionarios muchas veces no llegan a buen puerto porque simplemente no tienen recursos para hacerlo. Entonces, lo que han hecho ahora, en lugar de crear una nueva institucionalidad, que habría sido además lo ideal, tener un Ministerio de Justicia que se encargue, entre otras cosas, de la política criminal y de los derechos humanos, como bien dice el propio documento del Ministerio de la Mujer, podrían haberse encargado, entre otras cosas, por ejemplo, de como pasaba hasta el año 2017, antes de que se elimine el Ministerio de Justicia, de la preparación, de la capacitación, de la formación de guías penitenciarios, para que las 30 y pico de cárceles que existen en el país pues puedan tener suficiente número de guías penitenciarios por cada 100 privados de libertad, que es lo que corresponde, ¿no? Así que han ido por el camino más fácil, pero repito lo que manifestaba al inicio de este comentario, más allá de lo, creo yo, equivocados que están al momento de endosarle esta nueva responsabilidad a un ministerio que no tiene el presupuesto para eso, por efecto de, insisto una vez más, de esa tosudez de seguir con el cuento de reducir el gasto público y no dar lugar a la creación de un Ministerio de Justicia, está este hecho de que no puede ser posible que una cosa sea la que diga un funcionario y otra cosa totalmente diferente la que salga y diga después el Ministerio de Justicia, casi que desmintiendo lo que había dicho hace unos minutos de Esteban Torres. Y si, como dijo Esteban Torres después en un tuit, que él no había hablado del cambio de nombre, que él no había hablado de la modificación del nombre de la institución, sino de la transformación del mismo, creo que debían haber coordinado mejor los mensajes como para que no lleguen de manera errada no solo a la población, sino a los medios de comunicación, porque no fue la gente finalmente, no fueron los ciudadanos los que interpretaron las palabras del viceministro y del Ministerio de Justicia, sino fueron los propios medios de comunicación que transcribieron lo que dijo uno y que después se encontraron con un comunicado institucional que decía todo lo contrario a lo que había manifestado el funcionario. Entonces, acá lo que se está pidiendo además es algo súper sencillo, pero tiene que ver también con lo que está pasando en torno a la Secretaría de Comunicación, ahora a cargo de la señora Irene Vélez. Y es simplemente coordinen, articulen, júntense, conversen, reúnanse. Porque lo que está claro es que no hay justamente eso, no hay ni articulación, ni coordinación, y se ve que ni siquiera lo habían conversado antes como para salir y hacer, además, un solo anuncio. ¿Para qué dos?
¿Para qué una rueda de prensa y para qué después del comunicado? El comunicado está clarísimo que fue como para tratar de aclarar lo que había manifestado antes Esteban Torres, quien dijo que se iba a transformar el ministerio de Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos en Ministerio de Política Criminal y Derechos Humanos. Ahí está clarísimo, sin que él diga se va a cambiar de nombre, que había una transformación, y la transformación era eliminar la parte que dice Ministerio de la Mujer por Ministerio de la Política Criminal. Entonces, daría la impresión, incluso a ratos, digamos, siendo medio mal pensado, que el comunicado que emite el Ministerio de la Mujer es casi como para tratar de blindarse ante la opinión pública y decir, ojo, este ministerio no se elimina, lo que se hace es aumentarle o endosarle, incrementarle una atribución más, pero el ministerio sigue siendo el Ministerio de la Mujer, Derechos Humanos y ahora también de Política Criminal. Entonces se ve, insisto, que cada uno ayer hizo su juego. Vayan a saber ustedes por qué, yo tampoco lo entiendo, la verdad es que no entiendo por qué el discurso de Torres diciendo una cosa y por qué después del comunicado del ministerio diciendo otra, ¿no? Negando, por ejemplo, la desaparición, pero no solo la desaparición, pero también negando también que se le va a cambiar el nombre. Cosa que antes Esteban Torres lo había sugerido al hablar de una transformación y al decir que iba a ser Ministerio de la Política Criminal y Derechos Humanos, en donde él jamás ratificó que iba a seguir siendo Ministerio de la Mujer. Entonces, son errores además que podrían ser tranquilamente manejados o mejor tratados ante la opinión pública, ante los medios de comunicación, para que no se genere desinformación y para que, como después argumentan algunos servidores públicos o funcionarios públicos, no se descontextualice, porque ayer los medios de comunicación lo que hicieron fue transcribir una rueda de prensa y después contrastar esa rueda de prensa con lo que decía el comunicado del Ministerio de Justicia. Insisto una vez más, esto pasa simplemente por decirle al país la verdad, pero para decirle la verdad al país también ustedes, funcionarios del gobierno, del presidente Noboa, tienen que sentarse para coordinar las acciones, si no va a salir uno a decir una cosa y después va a salir otro a decir otra cosa, como fue lo que sucedió ayer. Ayer también hubo noticias en materia política, política partidista, electoral. Saben perfectamente bien que este 2024 y lo que queda de este año es etapa preelectoral, que el 9 de febrero próximo vamos a ir nuevamente a elecciones, que vamos a tener que elegir un nuevo gobierno y que vamos a tener que elegir una nueva asamblea. Y uno de los aspirantes a la presidencia de la República, que ya participó en la elección de agosto pasado, en primera vuelta, es Dan Topic, que ayer ha decidido finalmente bajarse de las intenciones, además absolutamente legítimas, que tenía de ser candidato o aspirante a candidato presidencial. Buenos días, dados varios eventos recientes en el país, mucha gente me ha preguntado sobre mi candidatura para el 2025, les agradezco, pero mi esposa y yo hemos decidido no participar. Existen varias razones para esto. Obviamente el tema de la esposa va a generar muchos comentarios. Para mí es absolutamente respetable, porque finalmente termina también siendo una decisión familiar, ¿no? Esto creo que no es unilateral una decisión tan importante, y si acá la ha consultado con su esposa, al señor Topic, pues tiene todo el derecho de hacerlo. Finalmente termina siendo también, como les decía, un asunto de familia, ¿no? Y eso se ha prestado también para la broma, por un lado, pero también para el comentario y para la crítica. Pero para mí está absolutamente bien que el señor Topic lo decida, consultándolo con su familia, en este caso con su señora esposa, ¿no?
Existen varias razones para esto. Consistentemente he intentado servir al país, cumplir con mi obligación patriótica, enlistarme en las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Seguridad con el expresidente Guillermo Lasso, mi candidatura a la presidencia, incluso trabajar con el gobierno actual. El país realmente cada vez está peor, pero la estructura pública está diseñada de forma que evita que talento competente y honesto sea parte de ella. En todo caso, yo he cumplido. Es mucha cosa, Topic, para este país. Otra razón es que honestamente no entiendo al electorado. Dicen detestar al político que miente, pero en la práctica aplauden las mentiras y devoran las fake news sin un céntimo de pensamiento crítico. Si el Ecuador está mal, no es por los malos políticos, es porque a gran parte del electorado le encantan los malos políticos. Yo diría, no solo es por los malos políticos, porque también los malos políticos son parte del escenario, mi estimado señor Topic. Los políticos tampoco es que son santos, y usted tampoco, con esta carta, por muy sentida que sea, se distancia del resto de políticos. Está metido en el mismo saco. Es político. Y todos los políticos, indistintamente del partido al que pertenezcan, van a tener una valoración negativa, aunque sea mínima. Siempre. No hay político que tenga un puntaje perfecto del 100% de valoración positiva. Siempre va a haber políticos que tengan unos más, otros menos, pero siempre va a haber una valoración negativa, porque no todos los políticos son santos de devoción de la gente. No hay un récord perfecto. Así que usted también forma parte de ese escenario. A nivel de autocrítica, no creo que la forma de hacer campaña sea haciendo TikToks. Y Topic la rompió haciendo TikToks, ¿eh? Ahora ya no le gusta mucho esa forma de hacer política, eso está bien. A mí tampoco me convence mucho la política del TikTok, y que el TikTok sea ahora el que oriente y el que guíe la estrategia o las líneas políticas de un partido, de un candidato o candidata. Tampoco me parece a mí que el TikTok deba ser, digamos, a donde todos deban voltear a ver para ganar una elección. Es decir, si es que haces TikToks montado en una patineta, vestido de viuda, o luciendo zapatos rojos, o andando en moto sin casco como lo hizo Topic, o con un muñeco de cartón como lo hizo Novoa, o con las gafas de Luisa, etcétera, el TikTok no debería ser la hoja de ruta a seguir, sino el conversar con un pueblo que está desencantado en alguna medida de la forma de hacer política en los últimos años del país, pero que tiene además una cantidad enorme de urgencias a ser atendidas y que no son resueltas. Inseguridad, falta de empleo, situación económica, violencia, etcétera, ¿no? Aquí rescato, dice Topic, a Bukele: haz carrera pública, edifica obras y que tu futura campaña se base en los logros alcanzados en el pasado. Empieza con una alcaldía pequeña, después otra más grande, y si puedes evidenciarle al Ecuador y a ti mismo que puedes generar valor sin que nadie robe un centavo, recién ahí piensa en una presidencia. Y por último, están mi esposa, mis hijos, las empresas y sus colaboradores. A ellos los puse en segundo lugar este último año y les agradezco su amor y paciencia. Al país, por supuesto, le deseo lo mejor de los éxitos, como también le deseo a Novoa y a su gobierno. He sido crítico del Ejecutivo con muchas cosas, estoy en desacuerdo, pero rescato algo muy importante: no transó con los GDOs, con los grupos de delincuencia organizada, dice Topi, que eso le reconoce a Novoa. De parte de mi esposa y de la mía, que sabemos que existen varias formas de ayudar y servir al país, les aseguramos que seguiremos haciéndolo. Un fuerte abrazo, Dan Topic. Así Topic se baja de la camioneta y es un candidato menos en la contienda electoral de febrero del 2025. Digamos, uno no puede dejar de darle la razón parcialmente al señor Topic. Yo también creo que, como les decía hace un momento, que es, como él dice, ¿no? Si el Ecuador está mal, no es por los malos políticos, es porque a gran parte del electorado le encantan los malos políticos. No hay político, insisto una vez más, con una valoración perfecta del 100% en positivo en este país, incluido Topic. Habrá mucha gente que a él le valora en positivo, sí, debe tener
una cantidad importante de gente que le sigue, que le apoya, que le cree, pero también debe haber mucha gente que le resiste. Lo propio pasa con Noboa, lo propio pasa con Correa, lo propio pasaba con Nebot. Es eso. Pero parcialmente le doy la razón a Topic. Y tiene que ver también mucho con lo que les decía hace un momento del tema del TikTok. Topic dice que es porque a gran parte del electorado le encantan los malos políticos. Y es porque seguramente en nuestro país, como pasa también en algunos otros países, los ciudadanos, la gente, en una campaña electoral que se mueve y que gira alrededor de temas, si se quiere, muy emocionales, no sé, sería interesantísimo ver eso. Yo creo que los números van a ser bajísimos, pero saber cuál es el porcentaje de ciudadanos que leemos completamente los planes de trabajo o los proyectos de gobierno de los candidatos. A ver, creo que también esta suerte como de carta de renuncia a la candidatura de Topic está cargada de mucha vanidad. Y la vanidad creo que es uno de los grandes defectos que también tienen nuestros políticos, o los políticos en general. Pero la mayoría de gente en una campaña electoral termina votando motivada y mucho por las emociones, por lo atractivo que me pueda resultar un candidato o su campaña electoral. Fíjense ustedes que en la última campaña ganó Noboa porque resulta que a la gente le cayó súper simpático el muñeco de cartón. A veces también resulta una cuestión de suerte. Hubo otra gente a la que le gustaban más los borregos o las gafas de Luisa, ¿no? Pero acuérdense de la campaña del TikTok de Guillermo Lasso en la segunda vuelta del 2021. Esas campañas publicitarias, electorales, muchas veces nos terminan creando una ficción por sobre el personaje. El personaje de la campaña del 2021 no era Guillermo Lasso. Una persona que físicamente estaba totalmente disminuida, porque así era. Lasso estaba disminuido físicamente, tenía que caminar con bastón, pero salía haciendo TikToks con música de Michael Jackson y intentando hacer el paso del hombre en la luna de Michael Jackson y cosas por el estilo, usando los zapatos rojos, el pantalón rojo, mostrándose más juvenil incluso que el propio Andrés Arauz, que tenía 36 años en esa época, ¿no? Y construyeron esos equipos de campaña de Guillermo, exitosa por cierto la campaña, así como la de Noboa con el cartón. Exitosas campañas electorales. Construyeron personajes que no eran los de la vida real, porque el del TikTok no era Guillermo Lasso. Y el presidente que bailaba en tarima y buena onda y el muñeco de cartón inofensivo no es Daniel Noboa, quien hoy su propia vicepresidenta le acusa de ser un presidente autoritario. Muchas veces los ciudadanos lo que terminan es votando por emociones que les generan estas campañas electorales y comprando una ficción que no se compadece con la realidad. El muñeco de cartón asaltó una embajada. El muñeco de cartón le ha mandado al exilio en Israel en medio de un conflicto armado a su vicepresidenta. Entonces, parcialmente sí suscribo con lo que dice Topic. Pero creo que hay una corresponsabilidad. No es que los políticos son todos buenitos, inocentes, que ustedes, ciudadanos, son los malos que no votan por mí. No, creo que es un tema de corresponsabilidad. De parte de la ciudadanía que tiene que asumir sus errores. Y después sobre la marcha también corregir esos errores, porque oportunidades hay para corregir esos errores. Otra cosa es que ratifiques tu forma de pensar y cometas el error nuevamente, motivado también por esas emociones que me mueven todo lo negativo que hay, ¿no? El odio, la bronca, la confrontación, la disputa. No pensar en el país, no pensar en que hay un proyecto de país que está por encima del correísmo y del anticorreísmo.
por ejemplo. ¿Mm? Entonces, hay una responsabilidad del electorado, por supuesto. Y acá, esta no es la primera vez que yo me refiero a esto. Deben ser unas 100 o 200 veces que les he manifestado aquello. Y por supuesto también hay una corresponsabilidad de los políticos y de los partidos políticos, que nos tienen que plantear candidaturas que valgan la pena. Y que tienen que empezar a formar a sus cuadros dentro de sus propias organizaciones. O sea, no puede ser posible que, como lo hizo alguna vez o lo intentó hacer alguna vez el papá del actual presidente, Alvarito, con la campaña del ojo seco, nos traigan actores de televisión, bailarinas de televisión o personas que participaban en reality shows y que se hicieron famosos de la noche a la mañana para ser candidatos y que aspiren a una curul en la asamblea. No, hay una corresponsabilidad también de las organizaciones, partidos y movimientos políticos formen a sus cuadros. El CNE les asigna recursos para que ustedes formen a sus cuadros dentro de las filas. Háganlo, asuman también esa responsabilidad. Y no anden después, en época electoral, arrendando el partido para que aparezca cualquier aventurero y se postule y se candidatice por el partido, como pasó en la última elección. Hoy ya nos olvidamos que la única organización política que postuló a militantes y adherentes fue la Revolución Ciudadana con Luisa González y Andrés Arauz. El resto de partidos políticos fueron vehículos de alquiler, fueron partidos y movimientos políticos de alquiler. Le prestaron el número, la bandera y el casillero a otras personas que venían que además ni compartían ideológicamente con ellos, pero ahí estuvieron. Entonces creo que es un tema de corresponsabilidad, y creo que más allá del tema de la vanidad de Topic, él en su carta de renuncia a la candidatura nos plantea muchas cosas interesantes para debatirlas, para comentarlas, para conversarlas como país y también como electores, ¿no? Hasta aquí el comentario. No sé si el profe está todavía conectado o ya se fue por su desayuno.